Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. La semana que viene voy a estar subiendo probablemente un video sobre Nietzsche, que me está quedando más largo que Discurso de Fidel Castro. Así que vamos a tomarnos un recreo, vamos con algo más livianito. Em, una teoría de fan es un metaanálisis de una película que dice haber notado algo que no es obvio en la película, pero que, a diferencia de un fanfiction o de un creepypasta basado en una película, pretende, la teoría de fan pretende que lo que ha descubierto se corresponde con algo que está realmente en la película, con un mensaje entre líneas que pensaron los realizadores, con algo que iba a formar parte de la película y finalmente se descartó, etcétera, etcétera. Por eso es una teoría, es algo que se teoriza acerca de la película. Y teorías de fan que han resultado ser ciertas. Cada grupo, cada raza en el universo del Señor de los Anillos se corresponde con un grupo religioso en el mundo real. Robocop es básicamente Jesucristo. Deckard es un replicante. Zootopia iba a ser una distopía disfrazada de utopía y finalmente la corporación Disney obligó a cambiar eso, etcétera, etcétera. A veces el término también se usa para referirse a una observación acerca de la película que no es obvia, como por ejemplo que Indiana Jones es totalmente irrelevante para la trama de los cazadores del arca perdida. En este caso yo más bien diría, yo lo incluiría eso entre los agujeros del guión, que no entre las teorías de fans. Pero vamos a decir las cosas como son, el 99% de las teorías de fans son un disparate. Las que cité que resultaron ser ciertas son la excepción, no la regla. Vamos a repasar cinco teorías de fan que todavía no han sido confirmadas ni desmentidas. Empecemos por una de las más extrañas y por la única que no me pertenece ni siquiera en parte. Pleasantville es una película satánica. ¿Satánica en sentido figurado? ¿Quiero decir que es una película inmoral o contracultural? No, satánica en sentido literal. Es una película hecha por gente que adora al diablo. Normalmente, cuando alguien me dice que una película tiene un mensaje satánico o que el diablo graba mensajes subliminales en el revés de discos de rock and roll, me alejo sonriendo y sin darle la espalda. Por cierto, ¿quién fue el primero que estaba tan al pedo que se puso a pasar un disco al revés? Pero en este caso el que lo dijo fue el youtuber Black Pill, que raras veces habla tonterías, casi nunca habla de religión, suele estar bien informado de lo que dice y no es un canal que cree videos de los 7 misterios más perturbadores de la Deep Web. O sea, no es la clase de persona que nos suele hablar del mensaje satánico oculto de una película. Esto me llamó la atención, me despertó curiosidad y volví a verla. Recordaba vagamente una película tonta sobre unos adolescentes de los 90 que se metían mágicamente en un programa de TV de los 50, o mejor dicho, no la recordaba en absoluto, me recordó que esa película existía el video. Pleasantville es una especie de crossover entre Volver al Futuro y La Rosa Púrpura del Cairo. No es una película de terror, no es una película bíblica. Y al cabo de 10 minutos de verla de nuevo, me empecé a dar cuenta de que era una película mucho más extraña, mucho más creepy de lo que yo recordaba. Pero todavía mi reacción fue, wow, sí que fumábamos cosas raras en esa época. Todavía no me tomaba muy en serio lo del satanismo, hasta que llegamos a la escena de la manzana. Y ahí abandoné mi escepticismo. Ok, no hay modo de que esto sea una casualidad, no hay modo de que esto no sea intencional. Así que mi opinión personal, sí, Pleasantville es una película satanista. Ahí
Hay gente realmente jodida de la cabeza en Hollywood, por lo visto. Summer no es realmente Summer, 500 Days of Summer. No hay mucho que decir sobre esto, en realidad es bastante simple. Un narrador no confiable es un recurso cuyo nombre describe bastante bien en qué consiste. Es un narrador que no nos inspira confianza. Ejemplo, Las aventuras del barón de Munchausen, Forrest Gump, El gran pez. La teoría dice que 500 Days of Summer está narrada desde la perspectiva de Tom, el cual es un narrador no confiable, aunque esto no sea tan obvio como en el caso de Forrest Gump y las otras que cité. Tom nos está contando una historia de amor romántico y su posterior ruptura con la chica de sus sueños. Aunque en realidad esa historia de amor fue totalmente unilateral. Summer es una chica pragmática y hedonista que nunca se tomó el asunto en serio y trató de dejarle bien en claro a Tom cómo iban las cosas, aunque él nunca le prestó atención. Fin de la teoría. No soy el primero que lo dice, pero tampoco es algo que capte todo el mundo al ver la película. Marla Singer tampoco existe, el club de la pelea. Esto realmente me pareció tan obvio que ni siquiera me di cuenta que era una teoría de fan hasta que me di cuenta que la mayor parte de los espectadores no lo captaron. Cito los motivos por los que pienso esto. Uno, ella lo llama Jack en un momento en que están hablando por teléfono, que es como el narrador se llama a sí mismo cuando habla solo. Ok, puede ser que en alguna escena que no aparece en la película él le haya contado eso, esa costumbre a ella. Sigue siendo raro. Dos, él anota su teléfono en el revés de la tarjeta que le dio Tyler Durden, tarjeta que claramente no existe. O sea, está escribiendo en el aire. ¿Y por qué ella no le dijo, che, estás escribiendo en el aire? También suena raro esto. 3. Ella va a un grupo de autoayuda de cáncer de testículo. Ok, esto es un gag. No tiene gran importancia, pero claramente es algo inverosímil. La hubieran echado a patadas de ahí. 4. Ingirió una dosis letal de somníferos. No recibió ninguna atención médica y al otro día se despierta como si nada. 5. ¿Por qué nadie del grupo tiene ninguna objeción con que ella esté ahí? ¿Qué pasó con eso? Primera regla del club de la pelea, no hables del club de la pelea. Puede ser que se lo dejaron pasar porque era Tyler Durden y se puede cagar en sus propias reglas, pero nuevamente, suena raro y ya son muchas cosas que suenan raras. Al narrador lo descubren al tratar de cruzar un aeropuerto con un vibrador en la valija que él no sabía que estaba ahí. 7. En un momento, Tyler Durden dice, nosotros somos los cantores, we are the singer, en inglés. Y por último, el principal, cómo diablos llegó al edificio, cómo sabía que el narrador estaba ahí, cómo siquiera volvió a la ciudad. Mi conclusión es casi fuera de toda duda que Marla Singer tampoco existe. Vean la escena donde la última escena donde aparece un personaje que no sean ellos dos, la cara con que los mira uno de los adeptos de la secta de Tyler al bajar por la escalera. Claramente está viendo a su líder hablando con el aire, hablando solo. Esa es mi teoría sobre el club de la pelea. Troy es un psicópata, Reality Bites. Recordaba nuevamente, vagamente, una película de los 90 sobre un triángulo amoroso que por algún extraño motivo pretendía ser la versión cinematográfica de Generación X de Douglas Coupland, cosa que no es. Y no había vuelto a verla. La volví a ver cuando estaba preparando el video sobre los triángulos amorosos y me llamó la atención qué personaje realmente creepy que es Troy. La película me trajo a la memoria esa película de terror japonesa que
que empieza como una comedia romántica y por mitad de la película nos enteramos de que la chica es una asesina serial. No voy a decir el título para no hacer spoilers, aunque yo la vi en un ciclo llamado Grandes Películas de Terror Japonesas. No sé quién fue el idiota que la programó ahí. Ahora bien, imaginemos esa película, pero sin el plot twist. Digamos que los japoneses la estaban filmando y por mitad de mitad del rodaje dijeron, ¿sabes qué? Esto de la asesina serial es una tontería. Mejor vamos a dejarla en comedia romántica nomás. La película se estrena, tiene un éxito moderado, queda un poco en el olvido, hasta que alguien la vuelve a ver y dice, esta chica era un poco rara, ¿no? Tenía unos comportamientos un poco extraños. Bueno, esa es la impresión que me causó Reality Bites cuando la volví a ver. Y buscando en internet me encontré con una mujer norteamericana, o sea, alguien culturalmente muy distinto a mí, a la que le había pasado lo mismo. Recordaba una comedia romántica que le había gustado mucho de adolescente y la volvió a ver con el marido 20 años después y los dos estuvieron de acuerdo en qué tipo realmente creepy que es Troy. Realmente si lo chequeamos con el perfil del psicópata, nuevamente esto no puede ser una casualidad, es algo que los guionistas tenían en la cabeza mientras estaban escribiendo esa película. Día de la Independencia no iba a tener un final feliz. Día de la Independencia es una película muy entretenida para jugar a ver quién le encuentra más agujeros en el guión. ¿Por qué todo el mundo trata como un loco al tipo que dice haber sido secuestrado por extraterrestres si están viendo que hay extraterrestres? ¿Cómo aprendió Will Smith a pilotear la nave de los extraterrestres viéndola volar? ¿What? ¿Cómo diseñó Jeff Goldblum un virus informático para tecnología militar alienígena? ¿Por qué cuando desactivan los escudos de los extraterrestres, por qué no los atacaron con armas nucleares? Si la única razón por la que habían dejado de hacerlo era que no les hacían nada a causa de los escudos. ¿Por qué los extraterrestres cuando se dieron cuenta de que habían perdido los escudos no se fueron al espacio? Supongo que las naves espaciales están diseñadas para eso. ¿Por qué le abrieron la puerta sin hacer una sola pregunta a una nave que había estado perdida por más de medio siglo literalmente? Las medidas de seguridad de esos extraterrestres apestan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me quiero quedar con uno que quizás no era un agujero de guión en el original y se convirtió en un agujero al cambiar el final. Algunas personas dijeron, al ver Día de la Independencia, ok, desactivaste el escudo de los extraterrestres, eso te da alguna chance de atacarlos. Seguís estando en una inferioridad tecnológica y numérica abrumadora. Simplemente mandás unos cuantos aviones a atacar a unos extraterrestres con naves de kilómetros de diámetro y pequeñas naves de combate análogas a los aviones que son superiores a las tuyas y además te superan en número. La película hace ver como que el único problema fueran los escudos defensivos de los extraterrestres. Y yo pienso que esto no era un agujero del guión en el guión original. Que en realidad los humanos iban a terminar siendo exterminados al final de la película, pero al menos iban a dar batalla. Y desde este punto de vista, el discurso del presidente, donde dice no nos hundiremos sin pelear en la noche, que alude a un poema donde el poeta habla de su padre que estaba agonizando cuando lo escribió, tiene mucho más sentido del que tiene realmente en la película. Ahora, en algún momento supongo que el estudio dijo, ok, esto es una película sobre extraterrestres que atacan la Tierra y Will Smith salva al mundo, no puede tener un final trágico. Y ahí se convirtió ese
ese asunto del discurso del presidente y del ataque suicida de los aviones se convirtió en un agujero del guión. Y esto ha sido todo por hoy, nos estamos viendo hasta la próxima.